explíquenos, por favor, las razones que motivan este pedido de nulidad. Sí, este pedido de nulidad se ampara en el artículo 150D del Código Procesal Penal, que reconoce lo que en la doctrina se llama la nulidad constitucional, es decir, cuando actos del Ministerio Público, como lo es la disposición fiscal 6, que incorpora al presidente a la investigación, viola el derecho y las garantías de la Constitución. ¿Qué está violando el fiscal de la Nación al incorporar al presidente en una investigación? Está violando el artículo 117 de la Constitución, que establece la inmunidad, salvo 4 casos: traición a la patria, no convocatoria de elecciones, no funcionamiento de los órganos del sistema electoral, y fuera de esos casos que da la Constitución expresamente, el presidente no solo no puede ser acusado, sino que no puede ser investigado, no puede ser perseguido, no se le puede atribuir hechos hasta que termine su mandato. Es una garantía institucional que se traduce en el derecho al presidente a no ser investigado cuando el fiscal de la Nación lo investiga, está violando el 117, se está desviando la Constitución al presidente de la República. Esa es la razón. Si me permite, doctor Espinosa, tengo el artículo 117 y voy a dar lectura de él. El presidente de la República dice: claro, solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, las elecciones, lo que usted ha dicho, ¿no? Los 4, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por disolver el Congreso, y hace referencia al artículo 134 de la Constitución. La letra de la Constitución no dice que no puede ser investigado. Y lo que la ley no prohíbe, entonces uno no tiene por qué inhibirse de. ¿Por qué no se le puede investigar al presidente? Y si es que se arribara a elementos de convicción de que ha cometido los delitos por los que se le está investigando, ese es el momento en que se reserva la acusación para él hasta que culmine su mandato. Pero la letra del artículo 117 no dice que no puede ser investigado. Sí, y debo decirte, Pamela, que la interpretación gramatical o literal de la Constitución no es el único método de interpretación. Hay que hacer una interpretación histórica, hay que hacer una interpretación teleológica. Desde la Constitución histórica hay que decir que este dispositivo nace en la Constitución de 1860, se ha repetido en todas las demás constituciones. Desde la interpretación teleológica hay que decir que el sentido de que el presidente no pueda ser no solo acusado, sino investigado, ni encausado, ni juzgado, ni sentenciado mientras dure su mandato, es, como decía el maestro Luis Villarán comentando la Constitución en ese tiempo, él decía: no se puede distraer al presidente de la República en querellas, en causas penales, en causas arbitrales, administrativas, cuando tiene la alta labor de dirigir un país. Ese es el sentido. Y cuando tú me dices, Pamela, y permíteme corregirte, es cierto que la Constitución dice que lo que no está prohibido está permitido, pero lo dice para los ciudadanos. Eso se llama principio de inmunidad de coacción. Lo que no te prohíbo está permitido, ciudadano. Pero para el poder público, para la Fiscalía de la Nación, ¿correcto?, no funciona la inmunidad de coacción. Para el poder público, para la Fiscalía, rige el principio de taxatividad. Solo está permitido de hacer lo que taxativamente la Constitución se lo permite. Si la Constitución taxativamente no permite investigar al presidente, no lo puede investigar. Pero es que no lo dice, nuevamente, doctor Espinosa, no lo dice, y cuando hay graves, porque la resolución inicial a la que hemos tenido acceso hace referencia a graves motivaciones, después del análisis jurídico y técnico, hay graves indicios que hacen que el fiscal de la Nación considere que es necesario que la investigación al presidente empiece hoy. Y ya no es solamente el dicho de Karelim López, es Samir Villaverde, son otros colaboradores eficaces y se van acumulando pruebas que apuntan a una presunta responsabilidad del más alto dignatario de la Nación en actos de corrupción y que está en ejercicio. ¿Cómo no va a ser pertinente que se le investigue al presidente de la República? Pamela, tiene las palabras de personas que quieren someterse a la colaboración eficaz, que ¿correcto?, parten de decir: soy un criminal, soy un delincuente. Partamos de ahí, que la gente sepa que las personas correcto, que se acogen a una colaboración parten por decir: soy un criminal y soy un delincuente. Correcto. Segundo, empiezan a hablar, pero todavía no está corroborado lo que se dice. Están hablando. Yo te voy a poner un ejemplo: el caso Gianfranco Paredes, caso Cuello Blanco del Pueblo.
Gianfranco Paredes, que era el asistente de Walter Ríos Montalvo, presidente de la Corte del Callao, habló, sindicó, dijo este hizo lo otro, este cobró, el juez tal, se mandaron a la cárcel a jueces, se mandaron a la cárcel a operadores de derecho, y lo que es peor, se destituyó un fiscal de la Nación. Después de 31 meses, el dicho, las palabras, las indicaciones de Gianfranco Paredes no fueron corroboradas. ¿Y qué ha dicho la Fiscalía? No es colaborador eficaz. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de uno, aquí estamos hablando de más de uno. Lo que importa son las pruebas. Correctamente. Pueden haber 10, Pamela, y pueden haber 10 seguramente. criminales y de acuerdo. Que buscan un beneficio. Claro que buscan un beneficio, pero no se le otorga a menos que no corrobore sus dichos. Y volvemos al tema de 1 o 10. Empiezan a surgir más y empiezan a surgir nuevos elementos y pruebas que hacen que el fiscal de la Nación pondere y diga, esto es muy grave. Y efectivamente hay graves sospechas de que el presidente pueda estar involucrado. ¿Por qué esperar 5 años si se puede investigar cuando los elementos están ahí y sabiendo que con el paso del tiempo o pueden fugar o se pueden desaparecer pruebas? Lo hemos visto. La señora Keiko Fujimori ha estado 2 veces presa, 2 veces presas, para que no entorpezca la acción de la justicia porque habían colaboradores eficaces y elementos que hacían pensar en la convicción de la comisión del delito. ¿Cuál es la diferencia ahora? Porque es el presidente de la Nación. La Constitución no impide la investigación, nuevamente a la letra de la Constitución. Y nuevamente te digo, Pamela, que leer así la Constitución hace retroceder 200 años en derecho. Cuando se... La burlona decía, el juez no puede ser la boca muda que pronuncia la ley. Y el profesor Fernando Trasegni decía, incluso fue ministro jurista, decía Trasegni, no pueden ser los operadores del derecho cuando agarran una ley e interpretan, no pueden ser fonógrafos de la ley, no. Los dispositivos se leen no a partir de su literalidad, sino a partir de su funcionalidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es su finalidad? La finalidad es impedir que el presidente se distraiga en causas que se pueden decir escandalosamente. Acá se puede decir, no, que hay una organización, que hay delito. No, eso se hace en todos los casos. En su momento al presidente Alan García se dijo, en su momento se dijo al presidente Toledo, y por más indicios y por más escándalos que había, nunca se le abrió investigación. ¿Por qué? Porque en ese momento la Fiscalía de la Nación sí respetó la Constitución. Los ex fiscales de la Nación, Adelaida Bolívar, el mismo Pablo Sánchez con Toledo, todo lo demás, ¿qué cosas hicieron? El mundo penal, lo demás, respetaron la Constitución. El 117 prohíbe investigar al presidente. Correcto. Y si se quiere investigar, cambiemos la Constitución. Y cambiemos la Constitución para todos. Entonces, que los ministros no tengan inmunidad, que los congresistas tampoco la tengan. Entonces, vamos a quedar en una situación antijurídica y vamos a hacer par y vamos a hacer la vergüenza del orden jurídico mundial, porque la garantía de inviolabilidad, de inmunidad o de inexpugnabilidad, como se le conoce, del presidente, la tienen los países civilizados en el mundo, Constitución de Italia, Noruega, Brasil, Colombia, Argentina. Bueno, en Estados Unidos al presidente Trump se le investigó y se sometió a un proceso de impeachment y se le investigó siendo presidente en ejercicio. Y eso no impidió que el presidente Trump continúe ejerciendo con absoluta libertad el cargo de presidente de los Estados Unidos. No entiendo por qué, además, la gravedad de las acusaciones que hay. O sea, es gravísimo el uso del aparato estatal para favorecer a quienes me ayudaron durante la campaña, ¿no es cierto? Porque por ahí va el tema del puente Tarata 3. ¿Cómo es que esta organización criminal, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, festinan todo para favorecer a empresarios? O sea, a dedo hacer las licitaciones. Se habla de entregas de dinero. Todo eso tendrá que probarse. Pero la gravedad de los delitos que se investiga al presidente que maneja el destino de todos los peruanos. ¿Por qué si hay la tranquilidad, además, de que no tiene nada de qué defenderse y que el piso está parejo, no someterse a la investigación? Eso no le impide seguir ejerciendo el cargo, ni culminar su mandato eventualmente. Le impide ejercer el cargo, Pamela, primero, porque ahora al presidente se le puede pedir impedimento de salir del país, violando la Constitución además, porque dice que el presidente solo pide autorización al Congreso. Ahora tendría que pedir autorización del juez. Bueno, es una posibilidad que no es concreta ahora. Ya lo ha hecho.
No, pero es una posibilidad latente, Pamela. Si ya está investigado, ya le pueden pedir impedimento. 2, le pueden levantar el secreto bancario, le pueden levantar la reserva tributaria. 3, le pueden intervenir las comunicaciones en tiempo real. ¿Qué cosa es eso? Pueden infiltrar a una persona con agente encubierto, pueden hacer operaciones encubiertas, eso lo permite la ley 30.077. Y te voy a decir algo más, debo corregirte con lo de Trump. A Trump se le somete al impeachment, que es el juicio político americano. Y el juicio político es por infracción a la Constitución, que es una cosa distinta. En el Perú existe infracción a la Constitución, está regulado en los artículos 99. Correcto, lo que me refiero es que hubo una investigación previa en el ejercicio. Le agradezco la aclaración, pero hubo una investigación durante el ejercicio de su mandato y el señor siguió ejerciendo mientras que estaba siendo investigado. Por juicio político por infracción a la Constitución, que no es el escenario. Acá estamos hablando de delitos. Delito no es igual a infracción a la Constitución, son temas distintos. Pero nuevamente volvemos al artículo 117, doctor Espinosa, que no prohíbe la investigación del presidente y a sabiendas que, llegado el momento, esa acusación, si hubiera que acusar al presidente, pudiera llegar pudiera postergarse, ¿no es cierto?, al culminar su mandato. Ahora, si es que esta primera acción no prospera, doctor Espinosa, ¿cuál es el siguiente paso? Si la nulidad es rechazada, si la Fiscalía no acepta que hizo mal, que violó la Constitución, el siguiente paso es plantear una acción de tutela de derechos a partir del artículo 71.4 del Código Procesal Penal. El juez supremo de investigación preparatoria nos convocará en su día, si eso ocurre, a una audiencia pública que se llama audiencia de tutela de derechos, donde argumentaremos por qué se está violando la Constitución y por qué el juez supremo del Poder Judicial debe corregir ese desafuero fiscal y debe impedir que al presidente se le investigue y con eso hacer que se respete la Constitución. Y la Constitución dice acusado, cuando dice no ser acusado quiere decir no ser perseguido. Esa es la interpretación que hay que darle desde la Constitución histórica y desde la funcionalidad, desde el telos, desde la finalidad de lo que busca esta inmunidad. Le agradezco, doctor Espinosa, habernos atendido esta tarde.